tal, amigas y amigos? Hablando ayer del tema de justicia, tal como a él se refirió el presidente de la República en su discurso del 28 de julio, dejé en el tintero un tema que me parece sumamente importante: la aplicación del Código Procesal Penal, que él ha anunciado como un triunfo, como un avance de la justicia en el Perú, aunque señaló que tendrá que llevarse al Congreso las mejoras o modificaciones que pueda requerir. Yo creo que requiere de urgentes mejoras y de urgentes modificaciones, porque su aplicación en 10 departamentos y el hecho de que próximamente se vaya a aplicar nada menos que en la capital de la República, ha puesto en evidencia tremendas carencias que están provocando que haya impunidad para numerosos delincuentes. Se ha querido acelerar el proceso, pero al hacerlo se está permitiendo que no haya un proceso que permita la presentación de pruebas fehacientes que condenen a los delincuentes. Y lo que yo escucho en los diversos lugares donde se está aplicando el código es que los más contentos no son los pobladores, los más felices no son los jueces, los más satisfechos no son los fiscales, no, los felices, los satisfechos, los contentos son los delincuentes, contrario censo de lo que debería de ocurrir. Por lo tanto, aquí se requiere una urgente evaluación por parte del Ministerio de Justicia en colaboración con el Ministerio Público y el Poder Judicial para determinar si este código funciona, cómo debe reformarse y hacer esto inmediatamente, sin demora alguna, porque estamos en este momento en el Perú, gracias a un código calcado de Estados Unidos, premiando la impunidad. En ese contexto, yo creo que el otro premio que recibe la impunidad en el Perú es la corta referencia hecha por el presidente de la República al tema de la corrupción. Yo quiero, a partir de las anotaciones que hice, referirme a algunas cosas. Dijo él que nuestro país está plagado de lobistas. Este es un lugar común, ya lo sabemos todos. Pero hay una ley que regula los lobbies en el Perú que jamás se ha aplicado, que es letra muerta y que está ahí de adorno, que obliga a los lobistas a registrarse, a legalizarse y a hacer sus gestiones por la vía legal, no debajo de la mesa como ocurrió con este gobierno y con gobiernos anteriores. Dijo que en cuanto a los petroaudios, que el pecado es también, ciertamente, de los que escucharon, de todos es el pecado, de los funcionarios, de los altos funcionarios del gobierno que visitaban la suite de este mercader dominicano, por supuesto, de aquellos que estaban involucrados en los petroaudios, y ciertamente, ¿no es cierto?, de la mafia de compraventa de chuponeos, que por supuesto es ilegal, que tiene una pena menor que la de quienes chuponean desde el Estado, pero que siempre son delincuentes. Pero todo esto está en impunidad. ¿Y qué ha dicho el presidente García Pérez sobre este tema? Que el Poder Judicial debe acelerar los trámites. Todos esperábamos algo más que eso. No se trata de declaraciones líricas sobre el tema de la corrupción, sino de plantear acciones concretas para que se investigue y se sancione, para que no vuelva a ocurrir, para que además las sanciones sean ejemplares. Yo no las veo. Lo que veo es lenidad, lo que veo es demagogia, lo que veo es una exhibición verbal, pero absolutamente nada en materia de fórmulas, de propuestas concretas para que estas cosas sean realmente penalizadas. Dijo él que parte de la corrupción es aceptar el estipendio de gobiernos extranjeros para querer vender nuestra patria. Mi única adición sobre esta frase algo críptica, porque no se sabe bien a quién está referida, es que habla de las ONGs de los caviares, que sabemos bien que reciben plata del extranjero para vender a nuestra patria, que le hacen el juego al terrorismo, porque como yo lo he dicho, son el brazo legal del terrorismo del Perú y siguen siendo financiados. ¿Y por qué no se plantó este gobierno para reformular la ley de la AFSI, que de una vez por todas se controle a esta gente que recibe ese dinero no al servicio del Perú, sino de sus propios bolsillos, de sus intereses, de sus sesgadas ideologías y ciertamente de los intereses de quienes les dan la plata al servicio también de estos gobiernos extranjeros? Pero es un tema que seguiremos ampliando en breves momentos. Hablábamos sobre la frase crítica del presidente García Pérez referida a quienes reciben dinero del extranjero para vender al Perú. Ya lo dije, son las ONGs. De repente él se ha referido a otras entidades, pero a mí no me cabe la menor duda de quienes reciben mucha plata del extranjero y para qué la usan. Pero hay otra frase que yo quiero recoger. Él ha señalado aquí, en su discurso, que el Perú no entregará ni un centavo a los terroristas por más sentencias internacionales. Y señaló que los terroristas le deben al Estado 3.173 millones por concepto de las compensaciones.
Seamos claros, las compensaciones son individuales, no es un globo, no es que todos deben 3.173 y que hasta el último cobre se guardará ahí mientras todos dejen de pagar. Cada uno va pagando y cada uno se va compensando. Ese es el debido proceso, esa es la ley en el Perú. Esta es una frase demagógica, porque si aplicamos la ley como debe aplicarse y este gobierno está tan pendiente del respeto por la caviarizada Corte Interamericana de Derechos Humanos, tendríamos que aceptar algo que es absolutamente congruente. La Corte establece compensaciones a favor de los terroristas del orden de $50.000 por persona. En el Perú, las indemnizaciones que tienen que pagar los terroristas estarán pues en el orden de 50.000 soles a lo máximo. No hay, en consecuencia, una compensación entre la una y la otra, porque de todas maneras el Estado peruano va a quedar debiendo plata. No olvidemos que en el caso Castro ya el gobierno de Toledo pagó $3 millones calladito a boca, claro, gobierno manejado por los caviares en esa área. Y entonces vuelve el planteamiento que yo he formulado al Congreso y que he señalado a través de los medios de comunicación. Lo que tiene que hacer el gobierno del Perú es instruir a su embajador en la OEA para que ante la Asamblea General explique las razones por las cuales no se va a acatar el fallo de la Corte Interamericana en los casos en que haya indemnizaciones, o los fallos en los casos en los que haya indemnizaciones a los terroristas. Someterse en consecuencia a la sanción que puede aplicar la Asamblea si un Estado desconoce un fallo de la Corte. Y yo me pregunto, ¿quién va a sancionar al Perú por no pagarle a, por ejemplo, Osman Morote $50.000? Aunque sospecho que Toledo ya se los pagó. ¿Pero a quién fue? A cualquier terrorista. Y yo, como peruano, dignamente, prefiero que me sancione la OEA y no pagarle a los terroristas. ¿O ustedes no están de acuerdo conmigo? Esa es la pregunta que en la intimidad de nuestros corazones y en la profundidad de nuestras conciencias tenemos que formularnos a nosotros mismos. No se trata solo de plata, no se trata solamente de hacer obras físicas, no, se trata fundamental y esencialmente de sacar al Perú de la corrupción, de rescatar los valores morales, de mantener en alto la bandera del Perú, hacerla ondear en términos de dignidad para todos los peruanos, y no, naturalmente, enviarnos un huaico de promesas, un huaico de cifras, un huaico de perúes que avanzan en función de las obras estructurales, cuando detrás sabemos que todas esas cosas se están colocando cómodamente en el desván a la espera, sabe Dios de qué. Yo creo que dentro de ese contexto es también fundamental que hablemos de la salud. No la salud en Lima, donde ya se ha dicho, y lo ha reconocido el presidente de la República, que hay millones de personas que no tienen acceso a la salud, porque sabemos que en la propia Lima hay decenas de miles de pobres en extrema situación de pobreza. No, en Lima vemos el reflejo, el espejo de lo que pasa en lugares como por ejemplo la provincia del Alto Amazonas, donde simplemente no hay servicios de salud y no se atiende a ningún peruano. Entonces, si bien podemos felicitarnos de que se haya creado una bonificación para los ancianos, también debemos de preocuparnos de cómo se están aplicando estos criterios de salud, especialmente para los más pobres, los más marginados, los más abandonados, aquellos que viven en los extremos de la patria, cuando en la propia capital de la República encontremos que sigue persistiendo ese abandono. A mí me preocupa mucho un discurso de esta naturaleza. Me hace acordar, por ejemplo, los discursos del presidente Belaúnde, cuando hablaba de la marginal y de su obra pública, y sabíamos que debajo de eso, aunque era un hombre bien intencionado, habían pues tremendos actos de corrupción y tremendas deficiencias por parte del Estado. Y yo creo que se está repitiendo la historia una vez más, con un gobierno como este, y ya lo he dicho muchas veces, que es un gobierno inmovilista, un gobierno que ha crecido porque el Perú crece, pero un gobierno que no ha sabido distribuir a los sectores más pobres, y un gobierno que emanando, como emana el partido de gobierno de una ideología de izquierda y de cambio, ha mantenido el inmovilismo en la sociedad peruana. Lo cual no resta al hecho de que se está haciendo obra, de que se ha avanzado en ciertas cosas. Pero no olvidemos los objetivos centrales que debe tener el Estado, que no son otros que los de servir especialmente a los más pobres, marginados, a los que sufren de injusticia, a los que padecen porque el Estado no llega a ellos. Y a ellos tenemos de una u otra forma que llegar.